Donde caben dos, caben tres. Hoy estudiamos Anaxímenes de Mileto, el tercero y último de los monistas de la escuela de Mileto, que propone una nueva idea. Hoy vamos a hablar de Anaxímenes de Mileto, el tercero de los monistas, como dije, y obviamente discípulo de Anaximandro, aunque también era contemporáneo. Las fechas de su nacimiento y su fallecimiento pues están como que un poco en duda, aunque se toma el 588 como su nacimiento y el 534 como la fecha de su fallecimiento. Eso significa, ¿verdad? Eso ya de por sí nos deja ver que murió muy joven. Después de Anaxímenes pasó un suceso muy importante en la historia de Mileto en el año 494, que es la destrucción de la ciudad, y por eso es una de las teorías que se tiene acerca de por qué no hubo más filósofos naciendo en ese lugar con ese tipo de ideas. Estamos hablando de que en el 494, casi 100 años después de las ideas de Anaximandro y de Anaxímenes y de Tales, pues pasa la destrucción, o sea que la próxima filosofía que se va a crear definitivamente va a tener otro tipo de visión. Anaxímenes, obviamente hemos dicho que era discípulo de Anaximandro, o sea que entendía y conocía la teoría de Anaximandro acerca del apeiron y lo que significaba el apeiron para Anaximandro como fuente u origen de ese principio cosmológico. Esto quiere decir una cosa muy importante. Que él va a proponer un principio más concreto, que él va a proponer un principio que no es abstracto como el que proponía Anaximandro, pero va a tener cierto grado de abstracción o cierto grado de intangibilidad, o sea que no se va a poder tocar, pues para tener algún tipo de diferencia con Tales, porque Tales decía que era el agua y el agua se podía tocar, se podía ver, se podía medir. ¿Qué nos queda? ¿Qué queda de hablar que no sea el agua o que no sea algo abstracto? Bueno, lo importante para los seres humanos, lo que hacen todos los seres humanos para poder vivir, y lo que está ahí pero no lo vemos es el aire. Y el aire es ese principio que establece Anaxímenes de Mileto como principio fundamental de todo el universo. O sea, todo se creó a partir del aire. Y él tenía unas cuantas ideas bien quizás complejas, pero que las explicaba de forma bastante simple. Él escribió un libro sobre la naturaleza y en este libro pues se explicaba básicamente lo que eran las ideas de él. El aire está en todo. Él decía que el aire está en todo y como las personas necesitan aire, oxígeno para poder vivir, pues entendía él que era la fuente primordial de todo origen. El alma, hablaba él, también está hecha de aire, con todo lo que se puede entender que era alma en ese momento. Obviamente más adelante Aristóteles abundó sobre lo que era el alma, mucho más que cualquier otro filósofo de esa época. El aire no se ve, es intangible. En eso de intangibilidad tenía quizás un poco de similitudes con lo que planteaba su maestro Anaximandro, porque Anaximandro con el apeiron lo que quería era proponer un principio que no se pudiera ver, que no fuera concreto. Y el aire, aunque es un elemento, aunque sí lo podemos sentir, no lo podemos ver. El agua sí la podemos ver, que es lo que planteaba Tales. O sea que esta visión de Anaxímenes es como una no mezcla de los postulados que ya habían existentes con Tales de Mileto y con Anaximandro. Proponía obviamente que la Tierra era plana, que flota sobre el aire, y es algo que para ese momento, con la cantidad de conocimiento que había, que era mucho para ese tiempo, pero obviamente no es el mismo de ahora, se podía entender que la Tierra estaba en el aire, porque ahora sabemos que está en el universo, que es realmente un infinito, pero se podía pensar que estaba sostenida en el aire. Y así de importante era el aire para Anaxímenes, que entonces él decía que eso que dio origen al universo, que es el aire, es lo que en sí sostiene la Tierra, que era plana en el universo. El aire tiene dos características fundamentales para Anaxímenes: condensación y rarefacción. La rarefacción y la condensación, si lo queremos ver así, como lo veía Tales de Mileto, cuando evaporación y condensación eran dos características del agua, o Anaximandro con la cuestión de los opuestos, ¿se acuerdan? Pues la condensación y la rarefacción son dos cualidades que tiene el aire que hacen que todo vaya cambiando. Por ejemplo, las nubes pasan por esos procesos y se convierten en agua. Eso es la lluvia. Esa agua pasa por otro proceso de enfriamiento y se convierte en hielo. Y el hielo eventualmente, Anaxímenes va a explicar que se convierte en suelo. Y el suelo eventualmente va a seguir explicando ese ciclo hasta que vuelve otra vez entonces a las nubes, que las nubes para Anaxímenes
estaban en el aire y eran de aire básicamente porque es un tipo de gas, obviamente eso lo sabemos ahora. O sea, esa era la idea principal de Anaxímenes y por eso es que él planteaba ese principio fundamental como el aire. Y esas eran las características principales que le daba: condensación y rarefacción. No es tan complejo, no es tan quizás completo y quizás no es tan convincente como las ideas de Tales de Mileto o las ideas de Anaximandro, que a mi entender las de Anaximandro tienen mucha más complejidad y mucho más sentido. Claro, sabiendo lo que sabemos hoy en día, pero no deja de ser importante, aparte de que es el tercero de los monistas que se estudia. Pasaban muchas cosas en otros lugares a la misma vez que esto estaba sucediendo en Miletos. Obviamente Mileto va a continuar y vamos a continuarlo más adelante, en algunos videos más adelante, con Pitágoras y la escuela pitagórica, mucho antes de llegar a los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, que ya hemos dicho que no son los primeros filósofos, pero pasaban cosas en otras partes del mundo que es muy importante saberlas, porque estas ideas que parten de Grecia y del mundo occidental no necesariamente son independientes. Vamos a verlo en alguno que otro video, que muchas de las cosas que se hablaban en otras partes del mundo también tienen que ver con esto. Así que, hasta la próxima. Saludos.